Ok. Ya, ahora vamos a ver esta parte, ya que vamos a aplicar todo lo que hemos visto ya en problemas un poco más elaborados. ¿Ok? Empezamos con el primero, ¿ya? Hemos visto la anterior clase lo que son las permutaciones, lo que son las combinaciones. Aquí me hace recuerdo que es cada uno y cómo calculamos. Levante la mano para que vaya anotando participación. A ver si no, Gabriel o Arturo, Enrique, te escucho. Que en las permutaciones el orden importa y en las combinaciones el orden no importa. Exacto. Acá el orden importa y acá el orden no importa. ¿Te recuerdas las ecuaciones o alguien más se recuerda las ecuaciones? ¿Cómo se calcula las permutaciones? ¿Cómo se calculan las combinaciones? Paola. El número de muestras sobre el número de muestras menos k, ambos es al factorial, si no me equivoco. ¿Cuál? ¿Permutaciones o combinaciones? Combinaciones. Ya. Esto decimos, tenemos un grupo de n que vamos a organizar en r elementos y esto es igual a n factorial entre r factorial entre n menos r factorial. Por favor, un minutito. Disculpas. Ok. Y para las permutaciones, Paola, N factorial. solamente n factorial. Si no me equivoco, solo es eso. O había dos fórmulas. Era una de n factorial sobre n menos k factorial. Exacto. N factorial sobre n menos r factorial. ¿Ya? Ok. Entonces, veamos. Tenemos 4 objetos rojos y 2 blancos. ¿Ya? Queremos colocarlos en el siguiente orden. ¿Ok? Y queremos encontrar la probabilidad para que se encuentren en ese orden. Queremos que 2 que los que se encuentran en la punta, ¿ya? Sean blancos, ¿ya? En otras palabras, lo que queremos es lo siguiente. Nuestro espacio, ¿ya? Va a ser el orden aleatorio en que se encontrarían estos objetos. ¿Ok? Entonces, para el inciso A, me dice, quiero analizar que los blancos están en los costados. Mi subespacio, ¿ya? Va a ser algo de este estilo. Blanco, rojo, 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 blanco. Quiero saber la probabilidad en que pueden encontrarse de esta manera. Entonces, empezamos a hacer conteo. Para empezar, la probabilidad, ¿qué va a ser? La probabilidad de encontrar A va a ser el número de maneras, ¿ok? De este tipo, dividido entre el número total de combinaciones. Lo más sencillo.
¿Cuál es el número total de combinaciones? Mientras anota Paola, ¿cómo calculo el número total de combinaciones? Si tengo 6 objetos, ¿cuál es el número total de combinaciones? Paola, Enrique, Gabriel, Ricardo. 6 factorial. Exacto, ¿ya? Esto va a ser 6 factorial, ¿no? Porque voy a, ojo, no estoy reemplazando, ¿no? Todo esto es sin reemplazo. Voy a agarrar, primero voy a escoger entre 6, luego van a quedar 5, entonces por 5 le van a quedar 4, por 4, etcétera, ¿ya? Ahora, este es el número total. ¿Cuál es el número de posibilidades de que yo recaiga en esto? Para esto tenemos que razonar que podemos dividir como en 2 subgrupos. Hay un número de posibilidades de que esos sean blancos, los del borde, y un número de posibilidades de que los del medio sean rojos. Vamos por el más sencillo. ¿Cuántas posibilidades hay para que justo el de adelante y el del final sean blancos? Eso no es muy complicado de visualizar. Gianfranco, ¿tú qué dices? 2. 2, ¿no? Digamos que este es blanco 1, este es blanco 2. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es blanco 2 y blanco 1. ¿Ya? Y de manera más precisa sería sería 2 factorial. Y Gianfranco, siguiendo la misma lógica, si tengo rojo 1, rojo 2, rojo 3, rojo 4, ¿qué número de posibilidades hay para que encuentre esta disposición de rojos? 4 factorial. 4 factorial. ¿Ok? Voy a poder acá tener 4 posibilidades, luego van a quedar 3, por 3, luego van a quedar 2, por 2 y por 1. 4 factorial. Entonces, tengo arriba el número de posibilidades, que va a ser 2 factorial, 4 factorial, que va a ser 48. ¿Ya? Esto dividido entre el número total de combinaciones posibles, es que, que hemos dicho que es 6 factorial, que es 720. Esto de acá me va a dar un quinceavo, ¿ya? Que más o menos, si no me equivoco, es 7% más o menos de probabilidades. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Quiénes han participado? Es que me olvide. Gianfranco, ¿quién más? ¿Quién más era? ¿Había alguien más? Yo, profe. Ricardo, ¿no? ¿Alguien más? No quiero olvidarme. Ya, ok. Ahora, el inciso B me dice, quiero la probabilidad de que no suceda eso. De que no se encuentren 2 blancos en los extremos. Pregunta relativamente sencilla. ¿Cuál es la probabilidad de que no suceda esto de acá? ¿Qué crees que va a ser Arturo? Sería lo opuesto. Si para que suceda es un 7%, para que no suceda sería un 93%. 93%. Y más que opuesto, ¿qué nombre tiene eso, Mateo? O sea, su complemento. Complemento. Perdón. ¿Ya? No te preocupes. Entonces, lo que me está pidiendo el inciso B es que no suceda eso. Es decir, el complemento de A. Y Mateo, ¿cuánto es el complemento de A de manera formal? La ecuación. 14 quinceavos. 14 quinceavos, y eso es 1 menos la probabilidad de A. ¿Ok? 1 menos 1 sobre 15, 14 quinceavos, un 93%. ¿Ok? ¿Está claro para todos? Ahora, me pide la probabilidad de que 2 blancos se encuentren lado a lado. ¿Ok? Me está diciendo cuál es la probabilidad, ¿ya? Para el evento B. Y el evento B es que puede ser, digamos, rojo, rojo, blanco, blanco, rojo, rojo, o rojo, rojo, rojo,
blanco, blanco, rojo, ¿no? Que se encuentren dos lado a lado. Etcétera, ¿no? Tac, 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 tac. Entonces, ¿cómo haríamos esto? ¿Quién visualiza la probabilidad de este evento? Que va a ser lo mismo, ¿no? El número de maneras dividido el número de maneras totales. ¿Sí, Ricardo? ¿Te escuchamos? Si siempre tienen que estar los dos blancos juntos, lo podemos tomar como un elemento. Entonces, el número de maneras va a ser el 5 factorial sobre el total de formas que ya habíamos hallado, que era el 6 factorial. 5 factorial. Ok, un ratito, déjame ver. Me dices 5 factorial como si esto lo agarraras como uno solo. ¿Verdad? Y estos de acá van a poder moverse a su gusto, ¿no? Ok, está muy bien. Buen razonamiento. Esto de acá yo lo agarro como si fuera un solo objeto. Voy a tener un objeto, dos objetos, tres objetos, cuatro objetos, 5 objetos. Y los voy a mover como que yo quisiera. ¿Y eso qué es? 5 factorial. Ahora acá falta algo. ¿Quién puede complementar lo que ha hecho Ricardo? Aparte, sí, Ricardo, Digamos que esos dos blancos pueden variar, entonces pueden variar. igual se multiplicaría por el 2, ¿no? O Por 2 factorial. ¿no? Así, tenemos esto como un solo objeto y que vamos a moverlos, ¿no? Este objeto, esto es ahora solo un objeto, ahora se movió acá, ¿no? Luego puede moverse acá al medio, digamos, ¿no? O estar al principio, ¿no? Pero al mismo tiempo es blanco 1, blanco 2 y puede ser blanco 2, blanco 1. Entonces este 5 factorial hay que multiplicarlo por 2 factorial. Y esto entre 720. ¿Ya? Entonces, como les había dicho en la anterior clase, esto, si no me equivoco, da un tercio, ¿ya? Entonces estaríamos hablando del 33%. Como les había dicho en la anterior clase, estamos aprendiendo ciertas reglas, digamos, de conteo, de permutación, de combinaciones, pero tiene que haber una parte de intuición, una parte de imaginación, una parte de ponerse en contexto y ver más o menos cómo darse maneras, astucias a veces para llegar a lo que se pregunta. Tac, tac, tac. Un ratito, ¿qué quería decir? Un momentito. Ok. Esto mismo, hemos hecho esto vamos a ponerle método 1. Manejando, no permutaciones, pero combinaciones con factorial, ¿no? Podríamos analizar esto desde otro enfoque, ¿ya? Método 2, usando combinaciones. ¿Por qué puedo utilizar combinaciones? ¿Ya? Porque como son blanco y blanco, rojo y rojo, puedo decir, ok, ¿qué tal que no me va a interesar el orden? Pero no me va a interesar el orden tanto ni arriba ni como abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos decir? Para empezar, vamos a hacer, tenemos 6 objetos. Esto es para sí. Para el inciso A, un ratito, déjeme ver, tac, 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 ya. Vamos a tener nuestro espacio, va a ser los posibles pares, ya, que los objetos blancos van a ocupar. Entonces, el número de combinaciones, ¿qué va a ser? El número
DS va a ser, tenemos 6 objetos y vamos a hacer combinaciones de a 2. ¿Ok? Tengo 6 objetos y voy a agarrar de a 2. 6 factorial entre 2 factorial entre 6 menos 2 factorial. 6 factorial, 2 factorial, 4 factorial. Si esto desarrollamos, me va a dar 15. Hay 15 maneras de que nosotros vamos a agarrar nuestros 6 objetos y los vamos a colocar en las 2 posiciones que nos interesan. ¿Ya? El inciso A, esto es el general. El inciso A me dice que deben ocupar el principio y el final. ¿Ok? Este evento, si estamos desde el enfoque de combinación, ¿ok? Solo hay una manera, ¿ok? Solamente estos son los 2 objetos que queremos llenar. Solo va a haber esa única manera. Entonces estaríamos hablando de 1, ¿ok? Del tamaño de posibilidades del evento A va a ser 1. ¿Qué va a ser la probabilidad de que pase esto? El número de posibilidades dividido el número de combinaciones total. Y estamos llegando al mismo resultado. El inciso B no cambia mucho. La probabilidad de B, la probabilidad de A complemento va a ser 1 menos PA. Y esto sigue siendo 4/15. ¿Ok? C. El evento B es, como habíamos dicho, que podamos tener rojo, rojo, tac, tac, rojo, rojo, ¿no? Otro podría ser rojo, 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 tac, tac, rojo. Otro podría ser rojo, 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 tac, tac. ¿Ya? Etcétera. Y acá me faltaría unos 2 más hacia la izquierda. ¿Ok? ¿Cuántas combinaciones posibles hay? Hay esta y las 2 más que me faltan a la izquierda. Es decir, el tamaño de B de posibilidades es 5. La probabilidad de B que va a ser el número de posibilidades dividido el número de combinaciones totales. Y estoy encontrando el mismo número que hace un momento. Esto de acá les recuerdo que era 1/3. ¿Ya? Entonces, diferentes enfoques, ¿ya? Con combinaciones o con estas que tienen un poco de permutación, ¿ya? Lo importante es entender por lo menos uno y aplicarlo bien. Ok, ¿qué más quería decir acá? Tenemos esto, ya. Hagamos el siguiente problema. ¿Quién participó? Aparte de Ricardo, levante la mano rápidamente. Porque anoten, era Ricardo, ¿quién más? Arturo. Creo que Mateo, Gianfranco. Mateo. Ya. Ahora hagamos el siguiente problema, que les había hablado en la introducción. ¿Ya? Problema de cumpleaños. Tenemos N personas en un cuarto, en una clase. ¿Ok? Ustedes son 12, conmigo somos 13. ¿Ok? Queremos encontrar la probabilidad que hay entre nosotros 13, ¿ya? De que al menos 2 de nosotros cumplamos años en el mismo día. ¿Ya? Vamos a tomar en cuenta que estamos hablando de años de 365 días. Ya no es ningún año bisiesto, años normales. Entonces, el espacio de este experimento va a ser
X1, tac, 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 digamos que estamos hablando de nosotros, hasta X13, ¿no? Somos 13 nosotros, somos 13 personas, ¿ya? Donde X1 y X13 puede ser cualquier número entre 1 y 365. ¿Qué quiere decir eso? Si X1 es 1, significa que su cumpleaños, que la persona 1 nació el 1 de enero. Si es 2, entonces el 2 de enero. Si X1 es, no sé, 130, pues el día que corresponde a 130, que es más o menos por el cuarto mes, por abril, no sé, 10 de abril, digamos. Y si X, digamos, acá pondremos X9. Si X9 es 3, por ejemplo, significa que la tercera persona, no la primera, no les considero la tercera persona, tiene cumpleaños el 3 de enero, ¿ya? Entonces, de esa manera estamos definiendo el espacio de este experimento. El espacio de este experimento son para nosotros, digamos, 13 números, ya un conjunto de 13 números, donde cada número va a tener, va a pertenecer, va a ser un número entre 1 y 365, y ese número corresponde justamente a la fecha de cumpleaños. ¿Ok? Esto de acá, les recuerdo que es la cardinalidad. ¿Qué significa esa cardinalidad? El número de posibilidades, ¿no? El número de combinaciones. Y me dice que es 365 a la n. ¿Quién me dice por qué el número de posibilidades es 365 a la n? ¿Por qué hay 365 a la n posibilidades, Gabriel? Porque tenemos 13 personas y de esas 13 personas su cumpleaños puede ser un número entre de 1 a 365. 5, ¿no? Y se puede repetir, ¿no? Porque y es lo que queremos, ¿no? Si bien uno puede cumplir 1 de enero, no significa que los demás no puedan cumplir 1 de enero, no es como que ya no se repite. Entonces, por este tengo 365, por el siguiente 365, por el siguiente 365, voy a tener 365, en nuestro caso, 13 veces, entonces 365 por 365 va a ser 365 a la 13. Y en un caso general, 365 a la n. Ok, ahora, ¿cómo tratamos este problema? Tac, 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 tac. Podemos decir, empezar, asumiendo que todos los cumpleaños son diferentes. ¿Ya? Lo que queremos es encontrar la probabilidad de que exista por lo menos un par de coincidencia de cumpleaños. Vamos a empezar por el complemento, digamos. Vamos a primero analizar que los cumpleaños, todo el mundo tiene cumpleaños diferentes. Entonces, este es otro evento. Este es el espacio total. Este es un subespacio, un evento. Si este evento de que los cumpleaños son sí o sí diferentes, el tamaño o la cardinalidad de este evento, ¿qué va a ser? Va a ser la permutación de 365 de los n estudiantes o n personas. Va a ser 365 sobre 365 menos n. ¿Por qué? Porque la primera persona va a tener 365 posibilidades. Como estoy buscando un evento en que los cumpleaños son sí o sí diferentes, la siguiente tiene solo 364 posibilidades. La siguiente 363, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta 365 menos n, pero más 1, ¿ya? Acá yo voy a tener un elemento, dos elementos, tres elementos, n elementos. Este va a ser mi elemento n. ¿Ok? En mi caso sería, digamos, en nuestro caso sería hasta 13 veces, ¿no? Entonces hasta 13 veces sería 365 menos 13, es decir, 352 más 1, 353, ¿no? Si hago 365, 364, 363, 362, 361, 360, 359,
358, 357, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 356, 355, 354, 353, ¿ya? Así para que se convenza. Estoy multiplicando 13 veces. ¿Hasta qué número llego? Hasta 353. Y ese 353, ¿cómo lo encuentro? 365 menos 13 más 1. ¿Ya? Por eso es este más 1. ¿Ya? ¿Y eso qué es? Es la permutación. No nos olvidemos que eso es la permutación. ¿Ya? Cuando yo agarro n objetos de un grupo de 365 y que no se pueden repetir, es una permutación. ¿Ok? Entonces tenemos ese primer número. ¿Ok? Luego, ¿cuál va a ser la probabilidad de que A, es decir, la probabilidad de que los cumpleaños sean diferentes? Va a ser este número que he dicho, 365n, que le había dicho que es 365 factorial sobre 365 menos n factorial, ¿ok? Todo eso dividido el número de posibilidades totales. El número de posibilidades totales habíamos hallado que es esto de acá. 365 a la n. Repito. Esta P es de permutación. Ojo, esta P es de permutación, esta P es de probabilidad. No confundir. ¿Qué es la probabilidad de A? La probabilidad de que todos tengan cumpleaños diferentes. ¿Qué va a ser? Va a ser la probabilidad de, va a ser el número de posibles eventos de este tipo. Entonces, esto por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Qué es esto de acá? Acá me he olvidado los factoriales. ¿Ya? Dividido el número de probabilidades, número de combinaciones de cualquier tipo, que va a ser en la cardinalidad de S, que es 365 a la n. Lo que les había mostrado acá. ¿Ok? Tac, 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 tac. Podemos dejarlo así. Sí, podemos dejarlo así. O también podemos desarrollar un poco. ¿Ya? P de A es igual. Esto de acá, no se olviden que era esto. ¿Ya? Entonces eso voy a copiar. Entonces todo esto de arriba era eso. N veces, ¿no? Todo esto N veces. Y esto es 365 a la N, que sería 365 por 365 por 365. También N veces. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad para que haya por lo menos una repetición de cumpleaños? ¿Cuál sería? ¿Quién me sugiere algo? Arturo. No, sería el complemento de este resultado, ¿no? Ya que esto es solo que no haya repeticiones, sería 1 menos esto. 1 menos PA, que es 1 menos todo esto. Es la probabilidad de que no haya no repeticiones. ¿Qué significa eso? De que va a haber por lo menos una repetición de número, por lo menos una coincidencia de cumpleaños.
de por lo menos una coincidencia de cumpleaños. Si n fuera 366, si somos 366 personas, ¿cuánto es la probabilidad de A complemento? Sin necesidad de calcular. ¿Cuánto tiene que dar? Si estamos en una sala con 366 personas, ¿cuánto es la probabilidad, Enrique, de que haya por lo menos 100%. una repetición? 100%. ¿Por qué? Porque va a haber 365 que dé la casualidad de que sean totalmente diferentes y el 366 sí o sí se va a repetir con alguien más. Entonces, si n fuera 366 personas, ya sabemos que nos va a dar 100%. Y lo podemos comprobar metiendo acá n. ¿Ya? ¿Qué más quería decir? Podemos calcular como dato, ¿ya? Metiendo en la calculadora, haciendo iteraciones, podríamos ver que para que esta probabilidad sea mayor del 50%, ¿cuántas crees? ¿Cuánto te dice tu sentido común, César? Gustavo, ¿cuántas personas tú crees que deberían haber en un lugar para que haya 50% de probabilidad de que por lo menos se repita el cumpleaños de 2 personas? Sería de 183. Tu instinto te dice la mitad de 365, ¿verdad? Sí, sí. Gustavo, ¿a ti qué te tinca? Brandon, Tal vez 364. No sé. ya, un número más grande, algo cercano a 65. ¿Ok? Si nosotros jugamos con este n, ¿ya? Por favor, hagan con n13 para que veamos cuánta probabilidad hay entre nosotros. Pero jugando con este n, para que sea un poco mayor a 50%, simplemente necesitamos 23 personas, ¿no? Algo que va un poco fuera, lejos de nuestra intuición. Si yo trabajo con n23, este número me va a dar algo un poco más grande que 50%. Fíjense, con solo 50 personas, la probabilidad de que haya una repetición de cumpleaños es del 97%, con solo 50 personas. ¿Ok? Entonces ahí poco para ver la dimensión de todos nuestros cálculos. Por favor, alguien con su calculadora, ¿cuánto le da esto? Bueno, 1 menos esto para n igual 13. ¿Cuántos somos? Somos 13, ¿no? Nosotros. Sí, ustedes son 12 más yo 13. 1 menos esto con n13, ¿cuánto les da? Ricardo, Paola, Brandon, ¿cuánto les da en su calculadora? Por acá tenía que ir un gráfico. A ver, mientras calculan, déjenme ver. Algo que graficaba eso, creo. Eh, 0, 120. No, es otro, creo. ¿Cuánto les da, chicos? Tienen su calculadora factorial, ¿verdad? Por favor, colaboren. Ricardo, Arturo, ¿cuánto les da para n igual 13? A mí me sale 19%. No sé si está bien. ¿Esto te sale 19 o 1 menos eso te da 19? 1 menos eso. Ya. Para nosotros, la probabilidad de que nos
tengamos algún cumpleaños es del 19%. 1 de 5, ¿no? Acciones en la página. Duplicar. La curva de esto, si nosotros ponemos una graficadora, la probabilidad de A es 1 menos 365 factorial sobre 365 menos n factorial, todo entre 365 a la n. Si solamente, un ratito, déjenme ver, 10 a la 0 es 1. Un ratito, ya me confundí. La probabilidad de n es... Mentira, la probabilidad de A, no de A complemento. Pero igual ilustra eso. La probabilidad A, ¿qué es? A es que no haya cumpleaños repetido. ¿Ya? Si fueran 0 personas, ¿cuál es la probabilidad de que no se repitan? Pues 100%. Acá estoy con 1. Si fuera una persona, sigue siendo 100%. ¿Ya? Si fueran 2 personas, ya va disminuyendo. ¿Ya? Y la curva es de este estilo. Esto quería mostrarles. La curva es de este estilo. Tiene una caída bien fuerte. Alrededor de 30 más o menos. Acá más o menos estamos en 30. 0,4, 25, 22. Sí, por acá más o menos. Es 22. Y por acá estamos más o menos en 40 personas. Fíjense, esto más o menos es como el 0,5, 50%, ¿ya? Para 22 personas, la probabilidad de que no se repita los cumpleaños es del 50%. Cuando ya somos 40 personas, la probabilidad de que no se repita el cumpleaños es bien pequeña, es del 10% más o menos. ¿Ok? Si nosotros graficamos esto, n y la probabilidad de A. Ok. ¿Dudas, preguntas? Levanten la mano los que han participado. Arturo, Enrique. ¿Alguien más? Arturo, Enrique. Ok. Siguiente problema de la carta. ¿Ya? Tenemos n personas que reciben n cartas. Cada carta tiene el nombre de una persona. ¿Ok? Por X razón, las cartas se han mezclado. Lo que se quiere es encontrar la probabilidad de que al menos una persona tenga la carta que le corresponde, la carta con su nombre. ¿Ok? Entonces, vamos a decir el evento 1, ¿ya? Es el evento que la persona 1 recibe la carta con su nombre. El evento 1 es el evento que yo, Jorge, recibo la carta con mi nombre. El evento A2 es el evento que Enrique, la persona 2, recibe la carta con su nombre. Y así sucesivamente. Si lo que queremos es encontrar la probabilidad de que al menos una persona
reciba su carta, pues lo que queremos es buscar la probabilidad de la intersección de todos estos eventos A1, A2. La intersección del evento de que yo reciba más, perdón, la unión, unido con la probabilidad de que Enrique reciba, unido con la probabilidad de que Gianfranco reciba, etcétera, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ese es nuestro punto de partida. ¿Cómo explico esto? Un ratito, déjenme ver. Ok, ya. Ahora, esto A1 unión A2, si solamente fueran dos personas, la probabilidad de A1, A2, ¿quién me hace recuerdo qué es? Cuando las probabilidades no son necesariamente independientes. Si son independientes, simplemente sería la probabilidad de A1 más la probabilidad de A2. Pero cuando no son independientes, ¿quién se recuerda? Cuando existe una intersección, Paola. La probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A unión B. Intersección. Entonces, Intersecciones, ¿ok? Entonces les recuerdo de esto, ¿ya? Este caso simple. La probabilidad de la unión de dos eventos es la probabilidad de ambos eventos menos la probabilidad de la intersección de estos dos eventos. ¿Ok? Cuando tenemos varios eventos unidos, se complica esto. ¿Ya? Hay que sumar todas las probabilidades, restar todas las intersecciones posibles. ¿Ya? Acá estoy restando la única intersección que pueda haber. Pero si fueran 5, hay que restar menos la intersección de 1 con 2, menos la intersección de 1 con 3, menos la intersección de 1 con 4. Luego hay que sumar todas las intersecciones posibles de grupos de A3, la probabilidad de 1 con 2 con 3, más la probabilidad de 1 con 3 con 4, más la probabilidad de 1 con 4 con 5, ¿ya? Y luego restar todas las probabilidades de A4, etcétera, etcétera, hasta llenar todos el número de elementos, ¿ya? De esa manera es como se hace. Como estamos hablando de que las cartas son, ¿cómo decir? Las mismas para todo el mundo, ¿ya? No hay algo que pueda aumentar la probabilidad de alguna persona o de alguna carta, ¿ya? Entonces podemos decir que las probabilidades de la persona 1 o la persona 2 van a ser la misma, ¿ok? Y por lo tanto, la intersección entre las probabilidades de dos eventos también van a ser lo mismo. ¿Ok? Entonces, todo esto de acá me va a dar, por ejemplo, cuando yo sume todo esto de acá, ¿qué me va a dar? Me va a dar n veces la probabilidad del evento A, que es el mismo de la persona 1, que va a ser la misma probabilidad de la persona 2, va a ser la probabilidad de todas las personas, pero como son la misma probabilidad, porque no hay nada que haga que uno tenga más probabilidad que otra, va a ser simplemente n veces. Luego, vamos a tener un número de combinaciones, ¿ya? Que va a estar dado por justamente esto de acá, que es combinación. Tengo n personas que las voy a combinar de a 2, combinar de a 2 para sacar la probabilidad de intersección. Luego, más de cuánto ahora voy a combinar, de a 3. Voy a combinar de a 3. ¿Ok? La probabilidad de que A1 y A2 se intersecten es la misma probabilidad de que A1 y A3 se intersecten, por eso simplemente hago un conteo nada más. ¿Ya? En este caso el conteo va a ser simplemente 1. Cuando tenga más elementos, por ejemplo, hagamos acá desarrollaremos para que se entienda bien. Si yo tuviera, digamos, 3, A1
unión a 2, unión a 3. ¿Esto es igual a qué? A P a 1 más P a 2 más P a 3 menos P a 1 intersección a 2 menos P a 1 intersección a 3 menos P a 2 intersección a 3. Y esto más P a 1 intersección 2 intersección 3. Fíjense. Si son la misma carta, misma probabilidad, estas tres son iguales. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser 3 veces P a 1. Como son cartas iguales, personas con la misma relevancia, estas intersecciones también van a ser iguales. Entonces va a ser menos 3 veces la probabilidad. 1, 3, sí. De A1 intersección A2, digamos. Y más una vez la probabilidad de A1, A2, A3. ¿Ya? Entonces, este n que es simplemente este 3. Esta combinación de 3 elementos, cuando yo los tomo de 2 en 2, va a ser simplemente 3. Este número que es la combinación de tomar 3 a la vez. Como es combinación, simplemente me queda 1. ¿Ok? Y voy a tener esto. Voy a tener que la probabilidad de que la carta salga para una persona va a ser simplemente 1 entre n. ¿Ya? Si son 10 personas, ¿cuánto es la probabilidad de que una de las 10 personas tenga su carta? Va a ser 1 entre las 10. ¿Ya? Si quiero saber la probabilidad de que yo obtenga mi carta y también la otra persona tenga su carta, esto va a ser 1 entre 10 entre 9. Y así, etcétera, etcétera. ¿Ok? Finalmente, lo que vamos a tener es lo siguiente. La probabilidad de A1, unión a 2, unión a 3, bla, 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 en función de cuántas personas tengamos, unión a n, va a ser igual a n veces la probabilidad de que a alguien le salga su carta va a ser 1 de a 10. ¿Ya? Porque de las 10 cartas que hay, va a haber 10 combinaciones posibles, ¿no? Y de ahí una justo me va a tocar a mí. ¿Ok? De que me toque a mí y también le toque a Enrique, pues va a haber 10 posibilidades. Luego una carta menos va a quedar, van a quedar 9. Entonces va a haber 9 posibilidades de que pase eso. 10 iteraciones de la mía por 9 de las 9 que resta. Acá era menos n2 por 1 sobre n menos 1 más n3 y la probabilidad de que pase, yo tenga mi carta, Enrique tenga su carta y Paula su carta va a ser 1 de 10 por 1 de 9 por 1 de sobre 8, ¿ok? 9, 10 primero por 9 posibilidades por 8 posibilidades y así consecutivamente, ¿ya? Menos ¿ya? Operando esto, lo que va a dar, ya un poco de matemáticas, no vamos a entrar en eso, pero desarrollando eso, lo que daría sería 1 menos 1 sobre 2 factorial
más 1 sobre 3 factorial, menos bla, 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 más menos 1 a la n menos 1 sobre 1n factorial. ¿Ya? Lo cual, para n relativamente grande, esto de acá va a terminar siendo algo similar a 1 sobre 1 menos c, y esto ya es un poco de matemáticas, ¿ya? Esto de acá es una serie de Taylor, no sé si han visto en algún contexto, pero esto va a dar algo de este estilo, ¿ya? En todo caso, esto va a dar más o menos 0,321 cuando n empieza a crecer, ¿ya? Por ejemplo, cuando n sea grande. Ni siquiera grande, fíjense. Por ejemplo, si yo hago que n sea 4, la probabilidad de que yo tenga mi carta, Paola tenga su carta, Enrique tenga su carta y Mateo tenga su carta, ¿ok? Alguno de nosotros tenga por lo menos su carta, va a ser 1 menos 1 sobre 2 factorial, más 1 sobre 3 factorial, menos 1 sobre 4 factorial, y esto ya es muy cercano a 0,625. Cuando hablemos de 5 personas, esto va a decrecer un poco. Va a ser 600, mentira, va a crecer un poco. Va a ser 632, digamos, 630 y algo. Cuando sea 6, 631. Cuando sea 7, 631,11. Ya estamos, no cambia mucho ya la probabilidad. Estamos hablando que la probabilidad es de cerca del 6%, ya sea para 5 personas, 7 personas, 10 personas, 100 personas. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Ok. Esta parte es importante, ¿ya? Visualizar esto, digamos, es importante. ¿Ya? Visualizar que luego las probabilidades son las mismas y por eso son combinaciones, es importante, ¿ya? Y luego, digamos, ya, esto ya es un poco de matemáticas, no es tan importante. Con una calculadora, un software, podemos llegar al resultado sin necesidad de hacer todo esto, digamos. Ok, hagamos una pausa y luego terminamos con problemas de cartas. Tenemos una baraja, ¿ya? Una baraja. Para empezar, la baraja nos van a dar 5 cartas. ¿Ok? Ese va a ser el espacio de posibles cartas que nos lleguen. ¿Ok? ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es la cardinalidad de ese? Pues va a ser 52 cartas. Les recuerdo, ¿ok? Que una baraja tiene 13 números, ¿ya? Números entre comillas. Empezamos en el as, luego 2, 3, tac, 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 8, 9, 10, J, Q, K. ¿Ya? 13. Y que tiene 4 figuras. 4 figuras. Rombo, trébol. Y espada, sí creo, ¿ya? Entonces, como hay 13 y 4 figuras, en total hay 52, 13 por 4, 52. Va a ser el número de combinaciones. El número de combinaciones es 52 factorial entre 5 factorial entre 52 menos 5 factorial. ¿Por qué combinaciones y no permutaciones? ¿Quién me dice por qué combinaciones y no permutaciones? No nos importa el orden. Porque no importa el orden, ¿verdad? Si tienes As 2, 3, 4, lo mismo 5, es lo mismo que tengas 4, 3, 2, 1, 5. No importa el orden. Por eso combinaciones. Entonces vamos a hablar de, cuando se dice rango, va a ser para el número y suite para la figura. ¿Ok? Ahora calculamos las probabilidades de algunas cartas, de algunas manos. Una mano es que tengamos 2 pares. Por ejemplo, unas de corazón
y as de trébol, un 3 de corazón, 3 de diamante, y luego una carta cualquiera. ¿Ok? Y acá tenemos, ojo, tenemos que excluir full house, ¿ya? ¿Qué es full house? Que tengamos 2 y 3, ¿ya? 2 y 3 es full house, 2 corazón, 2, un par, digamos, un par de 3 y 3 de 4, digamos, 4, 3 veces 4, ¿ya? Entonces eso es un full house, eso tenemos que eliminar de nuestras posibilidades, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad, para eso necesito saber cuántas maneras hay de lograr esto, ¿ok? Entonces, lo primero que decimos es que vamos a seleccionar dos números para nuestros pares, ¿ya? Por ejemplo, seleccionamos que queremos hacer par de ases y un par de 3. ¿Cuántas maneras hay? ¿Cuántas maneras de seleccionar esto de acá hay? Os escucho. No es muy complicado. ¿Cuántas maneras? Gianfranco. ¿Puede ser 16? Ya no es un 16, pero ¿cómo, con todo lo que estamos viendo, cuál sería, todo lo que estamos viendo, cuál sería el, ¿cómo se dice? La manera de hacer esto. Tengo que elegir dos figuras entre 13. ¿Cómo elijo dos figuras entre 13 posibilidades? ¿Nadie? Vamos, chicos. Es una Ese. combinación. Tengo 13 posibilidades desde la A hasta la K y quiero elegir de a dos. O sea, no es el mazo entero, es solo un palo. Para el primer par. No, para eso, esto es solo para elegir con qué voy a intentar hacer mis pares. Puede ser puede ser ases con 2, puede ser ases con 3, ases con 4, puede ser ases con Ks, 2 ases, 2 Ks, puede ser 2 Js y 2 7, 2 6 y 2 8, ¿no? Entonces, ¿cuántas posibilidades de eso hay para elegir el número de 13? Tengo que elegir 2, una combinación, ¿ya? Esto es 13 factorial, entre 2 factorial, entre 9 factorial. ¿Ok? Luego tengo que elegir, seleccionar las figuras. ¿Ok? Dos figuras. Acá he elegido solamente los números. Ahora, puedo elegir también, puede darse el caso de que si son as, puede darse el caso de que sean, mis ases sean corazón y trébol. Puede darse el caso que sea espada y trébol. Puede darse el caso que sea trébol y rombo. ¿Cuál va a ser el número de maneras que yo voy a poder combinar las figuras? Ahora sí, díganme. ¿Qué sería? Sarai. Quizás en la combinación de 4 y 2. Exacto. Tengo 4 posibilidades. Una es corazón, otra es rombo, otra es espada, otra es trébol. 4. Y voy a combinar de a 2. ¿Ok? Y no puede haber repeticiones, ¿no? No puede darse el caso, no puede darse el caso que me salga AA, porque ya no sería par, sería, ¿cuál es? Con 4 repetidas. ¿Quién
¿Quién juega póker acá? Yo me olvidé el nombre, pero sería otra mano, ¿no? Una mano más difícil, ¿ya? Entonces, si esto va a ser 4 factorial entre 2 factorial y 4 menos 2 factorial, 2 factorial. Esto de acá, que he hecho acá, es la combinación de dos figuras para el primer par. Es solamente, digamos, para esto. Tengo que también analizar que aparte de ese primer par, voy a poder tener combinaciones para el segundo par. ¿Ya? Por ejemplo, espada y trébol de nuevo, digamos, ¿no? Puede ser espada y rombo, ¿no? Justamente va a haber combinaciones. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es, con el otro par, combinar las figuras y es la misma idea. Entonces, el número de maneras va a ser igual 4, 2, 4 factorial, 2 factorial, 2 factorial. Un ratito. Ya. Ahora, ya tengo yo cuatro cartas, ¿ya? Con las que he jugado combinaciones de figuras. Para la última carta, ¿cuántas posibilidades va a haber? Para la última carta, ¿cuántas posibilidades va a haber? Digamos que todo esto de acá me va a dar 100 posibilidades. Ahorita no es 100, pero digamos que me da 100. Esto por esto me da 100 posibilidades. Esas 100 posibilidades, ¿por cuánto se va a multiplicar? Por las posibilidades que haya de qué números pueda tener esta carta. ¿Y qué números puede tener esa carta? Si yo estuviera con 3 y ases, ¿qué números puede ser esta carta? Cualquier número que no sea 3 y as, ¿verdad? Porque si fuera un 3 y un as ya no sería dos pares, sino sería full house. ¿Ok? Entonces, tengo que sacar de mis posibilidades tengo que sacar de las posibilidades el 3 y el as. Y puede ser cualquiera, puede ser un 7, puede ser una K, puede ser una J, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, si yo quito los 3 y los as en mi baraja, hay 4 3, hay 4 as, estoy quitando 8 cartas, de acá me va a quedar, de 52, me van a quedar 44 posibilidades. En resumen, la probabilidad para hacer dos pares va a ser este número, esto de acá, va a ser este número de combinaciones para elegir dos números, multiplicado con las combinaciones para elegir dos figuras para un primer par, multiplicado por las combinaciones para elegir dos figuras en el siguiente par, multiplicado con el número de posibilidades que me quedarían para la última carta, que sería 52, menos los 4 treses, menos los 4 as, porque si yo meto acá un A o un 3, ya no va a ser un par, ya no van a ser dos pares, van a ser un full house. ¿Ok? Y todo esto dividido el número de posibilidades de todo el espacio, que era esto de acá. La combinación de 52, de 5 cartas entre 52. Combinación de 5 cartas entre una baraja de 52. ¿Ya? Y esto de acá me da, si no me equivoco, 0,0475. Una probabilidad de 4,75.
no es muy alto para hacer dos pares de manera random. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Déjenme ver un rato. Ya. Déjenme ver, tac. El siguiente es, ¿cuánto es la probabilidad de hacer un full house? Es decir, tener un par y luego los otros tres de uno, ¿no? Por ejemplo, 2 ases y 3 cartas de 3. Es que... Tac, tac, tac. Ya. A ver, intenten. Quisiera que intenten. Nos daremos unos 5 minutos y luego resolvemos conmigo. Ya quiero que todo el mundo intente, pero. Mateo. ¿Alguien más tiene alguna sugerencia cómo comenzar? Un momentito que he hecho acá. Ahora sí. Mateo, a ver, te escuchamos. ¿Cómo has empezado? Bueno, hice digamos, los primeros dos de forma similar y el último, en vez de que sea de 4 y 2, que sea de 4 y 3, y ya que sí o sí va a haber, ya no va a haber 44 en este caso, sino va a haber, que sería en este caso 78 por 6 por 4. Y a ver, esa última parte un poco me perdí, porque al final ya no te quedan, digamos, Claro. ya no te queda que elegir, ¿no? Así simplemente es jugar Ajá, con el 2 y el 3. en el de, si elegimos 3 figuras en vez de 2, en el último, por así decir, nos daría que sería la probabilidad de 4. Entonces Ya, solo multiplicaríamos 78 por 6 por 4 sobre el número total. exacto. Ya. Un ratito, déjame ver, ya. Ricardo ha hecho algo similar. Gustavo. Yo estaba terminado, pero no pude terminarlo, pero lo que primero tendríamos que encontrar es un trío y de ahí un par, y para el trío sería de 13 cartas, sacamos una y de 4, que son los 4, de 4 del corazón, de trébol, de rombo y de espada, tendríamos que sacar 3. Ya, ¿está bien? Y para el par de 12 tendríamos que sacar 1 y de 4 tendríamos que sacar 2. Ok, está bien. Enrique, ¿tú has hecho algo similar? Sí, algo bastante similar a Mateo. Ya. A ver, veamos. Hay algo que tal vez han olvidado, ¿ya? Y, bueno, no es evidente, justamente por eso lo hacemos conmigo. El primero que hemos hecho no va a ser una combinación, sino va a ser una permutación, ¿ya? Vamos a elegir dos números ordenados, ¿ya? Digamos A y 3, ¿ya? Que no sería lo mismo que 3 y A, ¿ya? ¿Por qué? Porque el primero, ¿ok? Porque tenemos primero un triple y luego un par. Entonces hay que diferenciar. No va a ser lo mismo tener 3 As y luego 2 3 que 3 3 que 2 As, ¿no? En este caso era indistinto primero tener 2 As, 3 As, 2 As y 2 3 que 2 3 y 2 As, ¿ya? Entonces al principio
lo que vamos a tener vamos a tener que escoger dos números, pero ordenados. Es decir, voy a tener para escoger primero 13, ¿no? De 13 voy a escoger 13. El primero tal vez va a ser A, ¿ya? Para mi triplete. O vamos a hacer primero vamos a hacer el doble. Y luego el triplete de 3. ¿Qué voy a poder escoger luego? ¿Entre cuántos? Entre 12, ¿no? Me van a quedar 12 opciones, ¿no? Digamos, primero la primera opción son As y luego me va a quedar ¿qué opciones? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 opciones. Entonces, esto de acá es una permutación de entre 13, estoy jugando con 2. ¿Ok? Entonces, esto es primero para escoger dos números. ¿Ya? Lo que habíamos hecho acá para seleccionar dos números. Habíamos hecho nosotros una combinación. ¿Por qué? Porque daba lo mismo tener dos As y dos trenes que dos trenes y dos As, porque es lo mismo. En cambio, acá no es lo mismo tener 2, 3 y 3 As que 3 As y 2 As. ¿Ok? Lo segundo ya es lo que ustedes han dicho. ¿Ok? Ahí ya no hay donde perderse. Luego tenemos que seleccionar para el par, digamos, un corazón y una espada. O un rombo, más fácil, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué voy a tener? ¿Cuántas maneras? Voy a tener de 4 figuras, tengo que hacer una combinación de 2. Luego, acciones en la página. No. Luego voy a tener algo muy similar, pero para el triple. Esto es uno, esto es otro, esto es otro. Simplemente acá, digamos, voy a aumentar uno más. Ahora sí puedo meter la espada, digamos. Y de entre 4 figuras tengo que hacer combinaciones de 3. ¿Qué va a ser la probabilidad de full house? Va a ser el número de posibilidades de escoger dos números ordenados, 13 por 12, o permutación de 13 de 2 elementos, por la combinación de las figuras para el primer elemento, para el par, por la combinación de figuras para el triplete. Esto entre el número, el cardinal de mi espacio total, que es esto de acá, 52 combinación de 5. Y esto da 0,00144. ¿Ya? Que vendría a ser un 0,14%. El doble de lo que ustedes me han mandado. Mateo, Ricardo, Enrique y también no sé quién más seguro han llegado a 0,072. ¿Ya? Y es el doble. Es por esto de acá que había que tomar un poco de atención. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Dudas, preguntas? Levanten la mano los que han hecho el ejercicio. Enrique, Mateo, un ratito. Enrique, Mateo, Ricardo, Gustavo. Les voy a dar la práctica después de que termine la clase ya para que empiecen y la van a presentar yo creo que mañana o el miércoles. Por favor, necesito antes de que todos se vayan que me digan cuánto están entendiendo de lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Desde la anterior semana. ¿Han entendido bien nomás, un 70, 80%? ¿Están entendiendo la mitad nomás, 50%? ¿O está bien complicado, no están entendiendo mucho, un 20%? Necesito que me den esa cifra, ¿ya? Y si en el caso de que sea un porcentaje muy bajo, que están entendiendo menos del 60%,
también unas cuantas líneas indicando qué cosa está difícil, qué cosa se les está dificultando, ¿ok? Tienen que decirme eso ahora, porque si no me dicen nada, yo voy a asumir que se está entendiendo bien, voy a asumir que está claro y también los problemas, el nivel de los problemas va a ir de acorde a eso, ¿no? Entonces, si realmente alguien tiene dificultades, tiene que decirlo ahora, ¿ya? Vayan escribiendo eso hasta que nos vayamos de la clase. Terminamos con estos ejercicios. ¿Cuál es la probabilidad de hacer un flush? ¿Qué es un flush? Que las 5 cartas sean de la misma figura, ¿no? Tener, por ejemplo, no sé, 3 de corazón, 5 de corazón, 7 de corazón, un J de corazón y un As de corazón, digamos, ¿no? Tenemos todas de la misma figura. ¿Ya? Esto ya es más sencillo. Estaríamos diciendo que primero, ¿cuál es el número de maneras que podemos combinar el icono? ¿Cómo se dice esto? La suite, la figura. Es simplemente, tengo 4 posibilidades y les voy a elegir una. Entonces, combinación de 4 de una y esto sabemos que es 4. Solo puedo elegir uno. ¿Ya? Luego, tengo que hacer el número, encontrar el número de maneras en que van a estar los números. Va a ser 1, 3, 5, 7, 1, JK, 2, 4, ¿eso qué es? Ya eso me tienen que decir. ¿Qué va a ser? El número de maneras de lo que habíamos llamado rank o número combinaciones. Número de maneras, número de combinaciones. ¿Qué va a ser? Ayúdenme. ¿Cuántas combinaciones hay? ¿Cómo calculo? ¿Cuántas posibilidades hay? Combinatorio de 13, 5. Exacto. Ya, espero que esté claro para todos. Acá estoy combinando, ¿qué posibilidades tengo? O corazón, o rombo, o espada, solo 4. Acá, ¿cuántas combinaciones tengo? Puede ser pues 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, JK, Q, Es combinación de 13 números en grupos de 5. ¿Ya? Entonces la probabilidad de hacer un flush va a ser la combinación de figuras que pueda optar por la combinación de números que pueda optar entre el número total, y esto da 0,00198, es decir, 0,198% de probabilidad. ¿Ok? Vamos terminando. Ahora quiero hacer un extract, no sé cómo se llama esto, la verdad no me he olvidado. Escalera. Escalera, ok, gracias. Escalera, cuando podemos tener 5 números seguidos, pero no importa la figura. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a decir que voy a tener A2, 3, 4, 5, ¿no? A2, 3, 4, 5. Puede ser un 3, 4, 5, 6, 7. Y no importa la figura. Esto puede ser rombo y corazón, trébol, digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a tener? ¿Ya? Si no me equivoco, malas reglas, solamente se puede comenzar desde A hasta 10. Entonces, primero seleccionamos o vemos las combinaciones del punto de partida. Solamente, no puedo comenzar en J, en Q o en K, solamente desde A hasta 10. Entonces, como solamente puedo comenzar de A hasta 10, sería una combinación de entre 10 posibilidades de 1, que es 10, ¿no? Es un poco redundante. Y luego, ¿Por qué? Una pregunta, ¿por qué solo son 10? si no me equivoco, la regla dice que podemos comenzar solamente, para hacer escalera no puedes empezar en J, o en Q, o en K. ¿Ok? O sea, el orden importa en este caso. El punto de partida importa.
Así podemos empezar en 3, en 4, en 5, 6, en 1, pero no puede empezar una escalera en J. No puedes poner una escalera en Q. Es una regla. Nada más. ¿Esto está claro? Es una regla. Si no hubiera esa regla, sería 13, digamos. Puede empezar en cualquiera. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ok. Ahora, una vez que yo he empezado acá, digamos en 3, para la siguiente carta, ¿cuántas posibilidades tengo? Repito, si he empezado en 3, para la siguiente carta, ¿cuántas posibilidades tengo? Vamos, chicos, con esto nos vamos. Quedan que Si empiezo en 3, la siguiente, ¿qué tiene que ser? ¿Quién me está ayudando? tiene que ser Arturo, un ¿no? 4. Tiene que ser un 4. ¿Y cuántas posibilidades tienes para que haya un 4? Una de 13 o 4 de 51. 4 de 50, no menos. No, Sería, mentira. es Sí, más de simple. lo que ¿Cuántos 4 tienes? Hagámoslo más simple. 4. 4. Tienes 4 posibilidades. Entonces, primero teníamos 10 posibilidades para punto de partida. Luego, si empiezo con 3, tiene que ser un 4. ¿Cuántos 4 hay a disposición? 4. Luego, tiene que ser un 5. ¿Cuántos 5 hay a disposición? Hay el 5 de corazón, el 5 de espada, el 5 de rombo y el otro 5 que me he olvidado. Por 4. El siguiente, ¿cuántos 6 hay a disposición? 4. El siguiente, ¿cuántos hay a disposición? 4. ¿Ya? 4. 4 por 4 por 4. Un ratito, déjeme ver. Un rato acá, Albito. Acá me he olvidado algo. Primero estoy eligiendo la figura. No, mentira. Tengo el punto de partida, 1 de 10, el siguiente ataque. Y tenemos esto. Y esto lo dividimos entre el número de posibilidades, que hemos dicho que es 52 entre 4, 52 de 4, y esto me va a dar un número. ¿Ya? Esa es la probabilidad de sacar escalera. ¿Ya? Y finalmente, sacamos escalera, ¿cómo se dice en español? Escalera real, creo. Real, gracias. Escalera real, que todo tiene que ser de un solo color. ¿Ok? Acá es más sencillo. El punto de partida es el mismo. El punto de partida, ¿cuántas posibilidades hay? Combinación de 10 de 1, 10. ¿Oye? Igual que hemos hecho acá. ¿Ok? 10. Y luego, una vez que empiezo, ¿cuántas posibilidades tengo? Simplemente solamente 4, güey. 4, solamente puedo elegir 4 figuras. Tengo 4 posibilidades. O todo va a ser diamante, o todo va a ser trébol, o todo va a ser espada. Entonces tengo 4 posibilidades o 4 maneras de elegir figura. Entonces la probabilidad de hacer esta cosa va a ser igual a simplemente 10, 4 por 10, entre el 52 de 5 y sumamente pequeño. 0,0000154. Ok. Entonces, acá quedamos. Estén atentos a la práctica que les voy a dar. Como les he dicho, necesito que somos 12 personas, ¿no? Entonces, más o menos 3 grupos de 4 personas. Si no me equivoco, ya se conocen entre ustedes. Entonces, yo les dejo elegir con quién quieren trabajar. Me mandan un mensaje al grupo diciendo, este es el grupo de tales personas, ¿ya? Y los que no tienen grupo, manden un mensaje diciendo que no tienen grupo para que yo los ponga en un grupo de manera aleatoria. ¿Ok? Eso hagan ya nomás, inmediatamente después de acabar la clase. ¿Qué más quiere decir? Tac, tac, tac. Y las series de ejercicios se hacen grupos, entonces se distribuyen los ejercicios, hacen los ejercicios y luego entre ustedes
Va a haber una retroalimentación, entonces ustedes se van a corregir y luego van a entregar eso de manera oficial como un grupo, ¿ya? Ha habido 1, 2, 3, 4 personas que han escrito cuánto están entendiendo. Las demás 8 personas escriban, no se vayan sin escribir cuánto están entendiendo de lo que hemos visto hasta hoy, ¿ok? De eso depende el nivel que ponga en los ejercicios, de eso depende el nivel que ponga en el examen, es bien importante. Si no tienen alguna pregunta, quedamos ahí, levanten la mano los que han participado y que no les he notado, y pueden retirarse, pero no antes de haber escrito lo que les he dicho. Ven ahí. ¿Nadie más? No me olvidé anotar a nadie más. Ok. Yo tengo una consulta, perdón. Sí, Enrique, te escucho. ¿Será que nos puede pasar esta presentación? Sí, sí, perdón. No les he pasado las otras tampoco, ¿no? Ahorita No. mismo voy a enviar todas estas presentaciones. ¿Ok? Súper, Disculpen. gracias. Si es que me olvido enviar algo, no duden en repetirme, ¿ya? A veces se me va con cosas que se acumulan. ¿Cómo tengo que hacer esto? Tac, tac, tac. Ahorita les mando, ¿ya? Una vez que se acabe la clase. Repito. Ricardo, Saraí, Gabriel, Paola, César, Gianfranco, Ricardo, Mateo, Enrique, Gustavo pueden retirarse. Los demás escriban en el chat cuánto están entendiendo de la clase. Y si es muy poco porcentaje, si es 60% menos, escriban un par de líneas qué cosa no están entendiendo, qué cosa se está dificultando. Los que ya han escrito pueden retirarse y nos vemos mañana. Se lo envío por WhatsApp, ¿está bien? Por favor, envíalo por Zoom. ¿Por Zoom? Sí, Ok. para que lo pueda leer todo en conjunto. Gracias. Aquí están todos. Ok, creo que todo el mundo ha escrito, ¿verdad? Sí, creo que sí. Nos vemos mañana, que les vaya bien. Bye. ¿Para cuándo va a ser el práctico? Voy a ver cuántos ejercicios les voy a mandar. En función de eso va a ser para mañana en la noche o miércoles en la noche. Ok, ¿Ya? Listo. Hasta una Hasta hora, mañana. 2 horas más o menos va a llegar la práctica. Nos vemos, bye bye.